Saludos mis amados estudiantes, nuevamente acá soy profe Mr. Víctor para hablar de lo que es la corrección de la página 44 y 45 de la secuencia 14 de su libro de actividades. El punto número 1, como lo pueden ver, ya está desarrollado, hay un texto ahí donde aparece ya desarrollado el punto 1, pero les quisiera pedir el gran favor por el bien de ustedes, ya que esto es en beneficio realmente de su aprendizaje, que aunque van a ver textos así en el desarrollo de este video, les pido por favor que me escuchen el discurso, ya que hay muchas cosas que digo pero que no escribo. Ya trato de ser muy conciso en el texto, pues para que la corrección no quede muy extensa. Pero sí es muy importante que presten mucha atención al discurso que les doy, a las explicaciones adicionales o al procedimiento que voy haciéndome en la medida que van viendo pues el desarrollo de los ejercicios. Esto con el fin de que pues se vayan preparando para lo que es lo que venga adelante en lo que es la parte de la evaluación. Entonces, por favor, valoren este recurso grabado, pues ustedes saben que lo de menos sería simplemente desarrollarlo en un tablero y que ustedes transcriban, pero a lo mejor puede que sea complicado entender ciertas cosas que están ahí escritas. Entonces, les pido por favor que no adelanten el video, que lo vean desde el principio hasta el fin. Incluso la estrategia que les planteo es, vean el video completo, pongan mucha atención y ya cuando sea el momento de copiar, entonces devuelven el video y ahí sí se pueden dedicar a copiar y van a ver que la explicación va a quedar mucho más completa, van a entender mucho mejor. De todas maneras, como les dije la clase pasada, lo importante es que en la hora de clase en vivo, pues me pregunten cualquier cosa que no hayan entendido. Probablemente si no hay dudas, puede que haga alguna especie de quiz rápido para ver si hicieron esa corrección a conciencia. Entonces ya con esto arrancamos. Como se pueden dar cuenta, en el punto número 1 debemos plantear una situación, o sea, a partir de una situación plantear una inecuación o una ecuación según corresponda. En este caso, pues tenemos en el literal C que para ingresar a primero primaria los niños deben tener mínimo 6 años. Entonces aquí la palabra mínimo me está indicando un límite. Y ese límite, pues al mismo tiempo me está indicando que no tiene que ser ese valor, que puede ser o antes de llegar a ese límite o después de ese límite, dependiendo de cómo lo estemos mirando. En este caso quiere decir que el niño tiene que tener 6 años, o sea, un niño que tenga 6 años exactos podría entrar dentro de esta situación o más, porque aquí me está diciendo que mínimo 6 años, quiere decir que puede tener más de 6 años. Nosotros sabemos en la vida real que pues no vamos a encontrar niños de 6 años y no sé, y señores adultos de 30, 40 o 50, pues tomando una clase en primero primaria. Seguramente las personas cuando ya son muy grandes y no tuvieron la oportunidad de educarse, lo que hacen es ir a una institución que les permite validar el título de primaria y de bachillerato. Ustedes las conocen muy bien, ya las han escuchado al menos. Pero para efectos prácticos de esta actividad de matemáticas, pues digamos que X tiene solamente el límite de que sea mínimo 6, o sea que el estudiante tenga al menos 6 años y de ahí para adelante pues puede ser tan grande como se quiera, pues colocando pues, los valores establecidos, ¿no? Los que les dije ahora. Por ahora no me están dando más datos, no me dicen que tiene que tener 6, pero que no puede pasar de 15 o algo por el estilo. Entonces, pues con la información que me dan, lo único que puedo asumir es que la variable, que es la edad del niño, que es X, tiene que ser mayor o igual que 6. Acá en este caso, en el siguiente, en el D, el promedio de ventas mínimo, nuevamente encontramos la palabra mínimo, en nuestra tienda debe ser de 320,000 diarios para obtener el salario del vendedor. Es muy similar al problema anterior, pero es una situación diferente. Acá lo que necesitamos es un valor mínimo, pero de promedio de ventas diario. Aquí a la X sería el promedio de ventas diarios. Tiene que vender al menos 320,000, o sea, puede ser 320,000 o mayor que 320,000. Evidentemente, a un dueño de una tienda, pues no se va a enojar porque venda muchísimo más de lo esperado. Entonces es lo más lógico que la variable sea mayor o igual que 320,000. De esta manera, pues al menos se podrá asegurar el salario del vendedor. Bueno, tenemos acá el punto número 3 que dice la suma de 3 números consecutivos es 96. ¿Cuáles son los números? Entonces aquí la palabra clave es consecutivos. Pues hay que entender que es consecutivo. Consecutivo simplemente es que está a continuación de. En el contexto que estamos hablando acá de números, pues si yo por ejemplo digo cuál es el consecutivo del número 5, pues el consecutivo del número 5 será el 6. Y si digo cuáles son los 3 números consecutivos desde el 5, pues sería 5, 6, 7 y 8. O sea, 7, 6, 7 y 8 serán los 3 siguientes. Entonces, aquí con este problema que me están diciendo que la suma de 3 números consecutivos quiere decir que si yo arranco en un número
el siguiente, le sumo el siguiente y le sumo el siguiente, esa suma de esos tres sería 96. Pero como yo no sé el número, es un número cualquiera que es X, esa sería mi variable, entonces yo simplemente podría decir que pues, si yo cojo ese número que no conozco y le sumo, porque acá me dice que tengo que sumar el siguiente a la X, pues sabemos que el siguiente a la X sería pues X más 1, ¿cierto? Y voy a ponerlo en paréntesis, aunque no sea necesario el paréntesis, solamente utilizo el paréntesis para indicar que esto que está aquí dentro del paréntesis representa al número siguiente a la X. Si por ejemplo la X fuera 5, el número siguiente al 5 sería 5 más 1, o sea 6. El número siguiente al 6 sería pues 6 más 1, que sería 7, pero como tenemos que plantearlo de manera de que no conozco cuál es el número, solo que el número es la X, me tocaría tomarlo a partir de la X. Entonces, el consecutivo a la X es X más 1. Y el que le sigue, pues sería X más 2. Por ejemplo, si X fuera 5, sería X más 1, 6. X más 2, 7. X más 3, 8. O sea, tendría que sumarle de uno en uno para seguir haciendo los consecutivos. Y pues acá, como me dice que son los 3 consecutivos, de suma de 3 números consecutivos, pues el siguiente número sería X más 2. Como les dije, como les acabé de decir con el ejemplo numérico que dije, pero que no escribí. Entonces, por eso es muy importante que pongan atención a lo que digo y no solamente copiar lo que escribo. Entonces, también lo cierro paréntesis. Lo cierro paréntesis no porque sea necesario. Es simplemente una estrategia para indicar que X solita es un número, el que le sigue a la X es X más 1, entonces lo estoy llenando en un paréntesis para decir que es X más 1. El que le sigue a X más 1, pues es X más 2. Y así sucesivamente. Entonces, esa suma de esos 3 números consecutivos tiene que ser 96, por supuesto. Entonces, lo que tenemos acá es que podemos ahora sí romper el paréntesis, aunque de un principio no era necesario ponerlo, solamente fue para efectos de la explicación, y sumar las cosas que son similares. Es decir, pues las que son de la misma clase y por tanto se pueden sumar. Obviamente los números conocidos como el 1 y el 2, incluso el 96 son de la misma clase y los podría juntar. Y por otro lado tenemos otros que son también de la misma clase, que son los desconocidos, o sea, esta X y esta otra X. Entonces rompiendo todo esto acá me quedaría, y reordenando me quedaría X más X más X, es decir, cogí las 3X de aquí y las junté. Acuérdense que la suma cumple la propiedad asociativa y conmutativa, por lo tanto yo las puedo reordenar como sea, siempre y cuando pues cada uno de los términos conserve el signo que ya tenía. Y acá pues rompiendo el paréntesis me queda 1 más 2, les voy a escribirlo, ya saben que 1 más 2 es 3, pero es para que sepan de dónde salió 1 más 2 y eso tiene que ser igual a 96. Ahora recuerden que las letras las podemos tratar como números, pues simplemente colocándole un apellido. Yo puedo decir que un tomate más otro tomate, pues me da 3 tomates. Entonces, esto quiere decir que X más X más X es lo mismo que escribir 3X, o sea, como si estuviera diciendo los 3 tomates. Y 1 más 2, pues ya sabemos que es 3, y eso tiene que ser igual a 96. Fíjense que esto es una ecuación súper sencilla de resolver. Es una ecuación aditiva multiplicativa. Este más 3 que está aquí, pues lo podría pasar al otro lado a restar, teniendo en cuenta que pues tengo que sumarle su opuesto. El opuesto de más 3 es menos 3 y más 3 menos 3 me daría 0, entonces desaparece. Y como al lado izquierdo le sumé menos 3, es decir, su opuesto, pues al lado derecho tengo que sumarle también su opuesto, que es menos 3. Entonces me quedaría 96 menos 3. Aquí pues me ahorro el paso de escribir más 3 menos 3 porque ya sabemos que es 0. Y acá me quedaría 3x igual a 96 menos 3. Nuevamente pues hacemos las operaciones. 96 menos 3 es 93. Y aquí me quedaría 3x. Y en el siguiente paso vemos que la x está siendo multiplicada por el 3. Entonces para quitar este 3 sería el inverso multiplicativo del 3 o el recíproco del 3, que sería un tercio. Multiplicar aquí por un tercio y multiplicar aquí por un tercio, que es lo mismo que decir que el 3 que está multiplicando a la x, pues lo pasamos a dividir al otro lado. Entonces me quedaría acá x igual a 93 tercios. Y se simplifica si se puede. Entonces vamos a ver si se puede simplificar. Yo creo que sí. Pues vemos que 9 más 3 es 12. 12 es múltiplo de 3, entonces sí se puede dividir en 3. Entonces acá sería 3 por 3, 9. No me sobra nada y 3 por 1, 3. Entonces me quedaría 31. Quiere decir que el número es 31 y los consecutivos serían 32 y 33. Ya ustedes pueden verificar
incluso lo pueden poner en la corrección, pues la suma, 31 más 32 más 33. ¿Sí dará 96? Por supuesto que sí. Es una suma que se puede hacer en la mente. Pues los 3 30 serían 90. 91 y 2, 93 y 3, 96. Entonces, por supuesto, tiene sentido. Los tres números consecutivos son 31, 32 y 33. Y aquí está el procedimiento para resolver. Bueno, y aquí no lo voy a escribir, pero con esto compruebo si están realmente escuchándome. En su corrección debería estar escrita la respuesta. Fíjense que no está escrita en texto, pero ustedes la deben escribir en texto, que sería pues respuesta, los números consecutivos son 31, 32 y 33. Esto es una prueba, vamos a ver si me están poniendo cuidado, no están adelantando el video. Debe aparecer escrita en texto la respuesta. Los tres números consecutivos son 31, 32 y 33. Bueno, pasemos al siguiente punto. Tenemos entonces en el punto 6 otro problema de aplicación, obviamente. Juan Camilo le prestó dinero a Rafael por 6 meses y pues finalizado ese tiempo, era obvio que Rafael le tenía que devolver el dinero, pero como es un préstamo, pues se supone que no se puede simplemente devolver el dinero prestado, sino tiene que tener un beneficio. Entonces, pues para ese beneficio nos plantea la siguiente situación, y es que Rafael le devolvió 2.873.200, pero esos 2.873.200 no es el dinero prestado, sino es el dinero prestado más unos intereses por haberle prestado el dinero, obviamente. Pero ¿cómo se calculan esos intereses de los que estamos hablando acá? Pues simplemente es 2/3 del dinero prestado. O sea, si coge el dinero prestado, le saca los 2/3 de ese dinero prestado y le suma el dinero prestado inicialmente, pues eso sería el total que Rafael le devolvió a Juan Camilo. Entonces, obviamente el dinero prestado es lo que no conocemos y esa sería nuestra incógnita. Entonces, la ecuación ¿en qué consistiría? Consistiría en el dinero prestado más 2/3 del dinero prestado. Si yo sumo esas dos cosas, pues me tendría que dar 2.873.200. La suma de esas dos cositas me tiene que dar eso. Entonces, nuevamente, aquí tenemos números de la misma familia. Incluso si son fraccionados, yo puedo hacerlo con el ejemplo de los tomates, de las manzanas, las sillas, los que ustedes quieran. Yo tengo una manzana y le sumo 2/3 de manzana, pues ¿qué me da? Pues sería la suma de 2/3 de manzana más una manzana, es decir, suma de fraccionarios, o sea, 1 más 2/3. Entonces aquí lo que me quedaría sería pues la suma de 1 más 2/3. Y esa suma, lo que me dé esa suma, pues lo multiplico por X, que es el apellido, o sea, los tomates, las manzanas, lo que quieran ustedes imaginar. Y eso es igual pues a los 2.873.200. Bueno, aquí ya la letra me queda fea cuando son muchos números seguidos. Y pues acá, pues suma de fraccionarios, no es nada del otro mundo para ustedes. Le coloco aquí un unito debajo al 1. Entonces me quedaría pues como un denominador 3. Y 3 dividido en 1 me da 3, por 3, 3. 3 dividido en 3 me da 1, por 2, 2. Entonces quedaría 3 más 2, que es 5/3. 5/3. Esto yo lo hice mentalmente, si no hice el proceso completo de la suma de fraccionarios, porque se supone que a estas alturas pues la suma de fraccionarios ya es un tema superado por ustedes, que ya lo hacen pues súper bien, ya que es un tema que se viene tratando incluso desde grado cuarto. Entonces, por favor, una recomendación más, teniendo en cuenta que pues esto se les va a seguir apareciendo de aquí hasta que se gradúen del colegio, por lo menos siempre repasar, todo el tiempo repasar estos temas que se repiten mucho. En este caso la suma de fraccionarios, en este caso son fraccionarios heterogéneos, no tienen el mismo denominador. Entonces pueden buscar por ahí un videito y recordar cómo se suman fraccionarios heterogéneos, y pues ya ustedes lo sumarán con el método que ustedes quieran, el que les parezca más cómodo, el que lo entiendan mejor. Este que yo les dije así habladito, pues es el que yo siempre utilizo. Ahora, tenemos todavía que la X está acompañada de 5/3 y podemos tomar este 5/3 como un solo número, que es mi recomendación
bueno, no es tan recomendado. Usted lo puede tomar como un solo número o lo puede tomar como un número separado. Si usted lo toma como un número separado, usted diría que, perdón, un solo número, diría que 5 tercios está multiplicando la X, por lo tanto, para eliminarlo, pues tengo que pasarlo a dividir. O simplemente lo que yo haría, que es de pronto lo que me ayuda más para no confundirme o para que pues yo lo puedo hacer de cualquiera de las dos formas sin confundirme, pero generalmente es lo que más puede evitar confusiones a los estudiantes que hasta ahora pues están practicando, y es tomar este número pues en dos formas, separarlo en dos fases, por así decirlo. La primera fase sería que el 5 está multiplicando a la X todas las veces. El numerador siempre va a estar multiplicando a lo que tenga al lado, siempre. Entonces sería 5 multiplicado por X, mientras que el denominador, que es el 3, está dividiendo a la X. ¿Por qué es importante identificar estas dos operaciones? Porque serían las operaciones contrarias a las que yo tengo que poner para que desaparezca el 5 tercios. Entonces, la operación contraria de multiplicación, porque el 5 está multiplicando a la X, sería división. Esto quiere decir entonces que yo tengo que dividir. Voy a ponerlo aquí al lado porque al final pues me tiene que dar un fraccionario. Entonces, tengo que dividir el 5. Y pues acá también lo tengo que dividir, aquí tengo que también dividir el 5 porque esto es lo que va a hacer que desaparezca el 5 tercios. Y por otro lado tenemos acá el 3 que está dividiendo a la X, entonces como el 3 está dividiendo a la X, al lado derecho voy a colocar una multiplicación. El 3 está multiplicando a 2.873.200. Y pues acá también obviamente una multiplicación. Si nosotros tenemos 3 quintos por 5 tercios, pues el 3 de arriba se cancela con el 3 de abajo, el 5 de abajo con el 5 de arriba y me quedaría solamente la X. Y lo que me quedaría aquí sería solo simplificar si se puede, o si no se puede, antes de multiplicar. Entonces pues si no se puede, pues entonces multiplicar de frente. 3 por 2.873.200 y luego eso lo divido en 5. Pero fíjense que como esto termina en 5, se puede dividir entre 5, lo cual quiere decir que yo podría dividirlo entre 5 y el resultado si lo multiplico por 3. Entonces voy a hacer la división por 5. Aquí tomo estas dos cifras que es 28, cabe 5 veces, 5 por 5, 25, me sobran 3, lo pongo aquí arribita, quedaría en 37. 7 por 5, 35, me sobran 2, lo pongo aquí arribita, quedará convertido en 23. 5 por 4, 20, me sobran 3, lo pongo aquí arribita, quedará convertido en 32. 6 por 5, 30, me sobran 2, pongo aquí el 2 encima, quedaría convertido en 20. 5 por 4, 20, a 20, 0. Y acá pues bajo nuevamente el 0. 5 en 0 no cabe, 0 al cociente. Entonces fíjense acá que me ha dado 574.640 la división de 2.873.200 en 5. Y eso lo debo multiplicar por 3. Y pues bueno, la multiplicación por 3 tampoco sería muy complicada aquí, pues 3 por 0, 0, 3 por 4, 12, llevo una, 6 por 3, 18 y una que llevaba 19, llevo una, 3 por 4, 12 y una que llevaba 13, llevo una, 7 por 3, 21 y una que llevaba 22, llevo 2, 5 por 3, 15 y 2 que llevaba 17. Listo, entonces esto fue lo que me dio. Aquí pongo la comita de millones. X me dio 1.723.920. Entonces, nuevamente, digo la respuesta, pero no la escribo. Con eso sé si me están poniendo cuidado. Respuesta de la pregunta: ¿cuánto fue el monto inicial prestado a Rafael? Respuesta: el monto inicial prestado a Rafael es de 1.723.920 pesos. Listo, esa sería la respuesta. Pasemos a nuestro siguiente punto. Bueno, ya con esto terminaríamos lo que es la corrección. Dice el problema: a partir de 1990 se estableció que la temperatura C, letra mayúscula C, en una ciudad aumenta cada año de acuerdo con la expresión C igual a 14 más 0,2 T. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero saber la temperatura, debo coger el tiempo que está medido en años desde 1990, por ejemplo, un año después, o sea, en el 91, coloco acá año 1, 0 por 0,2 y le sumo 14 y esa sería la temperatura de ese año y así sucesivamente. Entonces, ¿a partir de cuál año se sobrepesará los 20 grados centígrados?
y pues obviamente justifico la respuesta. Como se pueden dar cuenta acá, me están diciendo a partir de cuál año la temperatura sobrepasará. Esto es una palabra clave, porque no me están diciendo que un valor exacto. O sea, no me están dando un valor exacto, sino que me están pidiendo un rango, o sea, de ahí para arriba. O sea, ¿cuándo va a ser mayor a 20 grados centígrados? ¿Cuándo va a ser mayor a? Eso ya me denota una inecuación. Entonces, para plantear esto, pues tendría que plantear, obviamente, una inecuación. Tenemos que establecer primero nuestra incógnita, que ya está establecida. Este es el número de años que han pasado para que sobrepasen los 20 grados centígrados. Pero ese es el número de años, o sea, los números de años que deben pasar, no es el año en el que ya pasó. Si yo quiero saber el año en el que ya sobrepasó los 20 grados centígrados y, por ejemplo, T me dio 10, por poner un ejemplo, entonces tendría que sumarle a 1990, le sumo 10 años y la respuesta sería que pues en el año 2000 sobrepasó. Entonces, T directamente no me va a dar la respuesta, me va a decir cuántos años han pasado, pero para saber la respuesta debo pues sumarle ese valor de t. Tal vez recuerden un ejemplo que hicimos en la explicación del problema, a lo que también se refería a eso, que cuando pues, teníamos algo, una incógnita ahí, no siempre el valor de la incógnita me iba a dar la respuesta directamente. Creo que fue en el ejemplo de la hora, del tren que viajaba a cierta velocidad y partía a cierta hora, la respuesta me daba en horas y minutos y segundos, pero eso se lo tenía que sumar a la hora de salida, porque la pregunta no era cuánto tiempo se demoró en salir el tren, sino a qué horas llega el tren. Entonces yo necesito saber la hora de la salida del tren. En este caso es algo similar, pero con años. Aquí yo sé que el año en el que empezó a correr esta fórmula, que para saber la temperatura del año, empieza a correr desde 1990. Y la pregunta es, ¿a partir de cuál año? O sea, me están pidiendo un año de la fecha de calendario, 1992, 1993, etcétera. Entonces, cuando yo halle el valor de t con la inecuación, me va a dar un número de años y ese número de años se lo tendría que sumar a 1990 para poder responder la pregunta. Entonces, habiendo hecho esta introducción, vamos a plantear la ecuación. Entonces, evidentemente, aquí sería que 14 más 0,2 multiplicado por t tiene que ser mayor, porque estamos buscando el año que sobrepase, entonces tiene que ser mayor que 20. Listo, ¿cómo se resuelve esta desigualdad? Como si fuera una igualdad. Simplemente tener en cuenta que si yo multiplico o divido por un número negativo, pues esta mayor que se convertiría en menor que. Hay que tener cuidado solamente con eso. De resto, podemos tratar este mayor que como si fuera un signo igual y aplicar las leyes que utilizamos para resolver las ecuaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero me tengo que deshacer de este 14 y una vez quitado este 14, luego me tengo que quitar este 0,2 y ahí ya tendría la t despejada y podría pues decir con plena seguridad cuál debe ser su valor. Entonces, haciéndolo por pasos, para quitar este 14 le tengo que sumar su opuesto, el opuesto de 14 es menos 14, entonces acá me quedaría 0,2, asumiendo que ya me quedó 14 menos 14 y desapareció, que me quedaría 0,2 y aquí 20, y aquí el opuesto de 14 sería menos 14. En el siguiente paso haría la operación, 20 menos 14 es 7, perdón, es 6, que 6 más 14 es 20, y acá me quedaría entonces 6, y acá me quedaría 0,2t. Ahora, como pueden ver, 0,2 está multiplicando a la letra t. Pues normalmente, pues simplemente sería pasar a dividir y ya. Pero tenemos que tener cuidado con el signo del número que está multiplicando la t, porque si el signo es negativo, esta mayor que se convertiría en menor que, por lo que vimos en la explicación. Pero pues no es el caso para este problema, como 0,2 es positivo, simplemente lo paso al otro lado a dividir sin ninguna implicación acá con el símbolo de mayor que, y me quedaría 6 dividido en 0,2. Haciendo esa operación, que ustedes la pueden hacer ahí a mano, o si quieren incluso en el calculador, aunque yo les aconsejo que lo hagan a mano. Yo a mano, ¿cómo lo haría? Digamos que en la mente, convierto este 0,2 en 2 décimos, el décimo lo paso para arriba, porque es una división de fraccionario, entonces paso el denominador que es 10, lo paso para arriba, me queda convertido en 60, y 60 dividido en 2 es 30. Entonces, eso quiere decir que la temperatura de 20 grados centígrados se va a sobrepasar 30 años después.
de la primera medida. En el año 0, pues arrancó con 14 grados centígrados, año 0, o sea, t igual a 0, 0 por 0,02 por 0,2 me daría 0 y 14 más 0 pues es 14. O sea, el año 0, es decir, el de 1990. El de 1990 sería 14 grados centígrados. Y solo hasta 30 años después, este 14 grados centígrados se va a convertir en un número mayor que 20 grados centígrados. Si reemplazamos ese valor aquí, pues sabremos que me va a dar exactamente 20. Entonces tiene que ser más grande que 30. Ustedes pueden probar esa operación ahí. 30 multiplicado por 0,2, pues me daría 60, me daría pues evidentemente me daría 6, 0, multiplicado por 30 me daría 6 y pues ese 6 más este 14 pues me daría 20, entonces tiene que ser mayor que 30, o sea 30,1, 30,0001, 31, 32, todos los números que conozcamos mayores que 30, incluido un poquitico después de 30, por ejemplo 30,000001. Ese número que ya es un poquitico mayor que 30 hace que la temperatura sea un poquitico mayor que 20 grados centígrados. Y pues aquí ya me faltaría entonces sumarle esos 30 años a 1990. Si yo le sumo esos 30 años a 1990, ya podría tener la respuesta de la pregunta que me están haciendo. 1990 más 30, pues me da 2020, ¿cierto? Miren que ya llegamos al año 2020. En el año 2020 ya esa ciudad tendría una temperatura de 20 grados centígrados, lo cual sería un aumento vertiginoso, teniendo en cuenta que de 14 a 20 grados centígrados pues se sube harto la temperatura. Entonces, bueno, igual esto es una situación, no sé si real, estamos de algo real, pero lo más probable es que sea imaginario, pero sí les quiero dar la reflexión de que la temperatura global sí está aumentando rápidamente y eso afecta al clima y afecta a muchas cosas en la naturaleza. Entonces ya la respuesta a la pregunta sería, ¿a partir de cuál año la temperatura sobrepasará los 20 grados centígrados? Respuesta, sobrepasará los 20 grados centígrados a partir del año 2020. Y con esto terminamos nuestra corrección. Tengan en cuenta que deben aparecer las respuestas escritas en texto. Con esto también me daré cuenta si estaban poniéndome cuidado o solamente estaban transcribiendo lo que ven aquí en el tablero. Con esto me despido, les mando un abrazo, que Dios los bendiga. Tengan en cuenta que el plazo para enviar esta corrección es pues el martes hasta las 9:30 de la noche, para que el miércoles me puedan hacer preguntas sobre esta corrección. Y pues cualquier pregunta que tengan la pueda resolver en clase antes de pasar al tema nuevo. Me despido, chicos, Dios los bendiga.